Buenas tardes. Mi nombre es Raúl García, dirijo la Cibelina Podcast y bueno, como estáis viendo, estamos grabando auditiva y visualmente todas las ponencias. Lo primero, agradecer a todas las asociaciones por haber formado todo este evento, también a los compañeros de la Rey Juan Carlos, en especial a Juan y a Miquel, por proponernos participar y cubrir todo esto. Y por supuesto a todos los oyentes, que siendo un viernes por la tarde, ¿no? Pues que hayáis sacado un ratito por la mañana y por la tarde para poder venir, pues a escuchar las ponencias es muy valioso, porque las ponencias están siendo muy valiosas. Entonces, bueno, antes de nada, aclarar que aunque nosotros estemos cubriendo los eventos, tanto los ponentes como las asociaciones como los oyentes, si queréis escuchar luego una charla o tenerla vosotros, con enviar un correo a la cibelinapodcast.gmail.com, pues os lo pasamos de manera íntegra. Nosotros entendemos que a lo mejor podemos sacar algún clip interesante, pero que luego los propios ponentes, las asociaciones, sabéis lo que mejor funciona para vosotros, así que queremos que tengáis también pues, todos estos recursos, como es lógico. Así que bueno, vamos a pasar ahora a una mesa redonda, aunque hay que hacer un ejercicio abstracto con lo de redonda, pero bueno, una charla más abierta, ¿no? Y bueno, a nosotros nos hace especial ilusión porque de alguna manera un podcast también es una manera de emprender. Y bueno, normalmente hacemos episodios de psicología, por lo que he estudiado, que, ojo, la psicología, como se ha comentado en muchas ponencias, no queda exenta de jugar un papel muy importante en el mundo empresarial, que también pues hablaremos un poco de eso. Pero bueno, otra parte sustancial de los programas que hacemos va dirigido a los emprendedores, a las empresas de la zona de Madrid Sur, de Getafe. Y bueno, no es ninguna sorpresa que para nosotros sea un orgullo pues tener aquí a dos bestias como Marc y como Jorge, pero también es un orgullo tener aquí a nuestro representante getafense, a Miguel, y bueno, que para quien no le conozca, que ya se irá presentando, pues él es Habrá el, pocos que no me conozcan, pero él es el dueño de Balcón Gastrobar y bueno, ahora mismo, aunque ha habido momentos, pues que él lo contará también, momentos peores, pero ahora mismo las reseñas y las reservas pues no paran de llegar y a mi juicio en redes es difícil, a mi juicio, repito, es difícil hacerlo mejor. Entonces, bueno, hemos querido todo el equipo, tanto Conde como Lucrecia y Marta, que no han podido venir, que tener estas tres visiones, estas tres perspectivas, es muy enriquecedor porque cada uno, pues bueno, tiene un poco su ámbito dentro del mundo empresarial y que bueno, que esto puede ser muy entretenido para todos. Así que voy a empezar con la primera pregunta, que bueno, que esto lo habéis comentado todos un poquito en vuestra ponencia, aunque bueno, Miguel no ha tenido ocasión, ya la tendrá en otro evento. Pero bueno, hablar un poquito de las dificultades que habéis tenido y si podéis hacer hincapié en alguna anécdota y también en relación a esto, porque esto es importante, si creéis que las personas de por media las personas tienen baja tolerancia al fracaso y esto puede ser un factor en el mundo empresarial, el tener una alta tolerancia al fracaso. Por ejemplo, no sé, Miguel. bueno, gracias lo primero a Raúl, a todo el equipo de la Cibelina y de la universidad por invitarme. Para mí esto es una cosa increíble. Si me lo llegan a decir iba a decir un año, pero hace un mes, no me lo creo. Así que bueno, estoy súper agradecido por tener la oportunidad bueno, estar aquí sobre todo con ellos, que a Jorge no le conocía antes, pero Marc, literalmente soy su fan. O sea, es espectacular esto. Y bueno, ya directamente contestando a la pregunta, yo las mayores dificultades que he tenido desde el principio, bueno, vienen relacionadas con empezar un proyecto o emprender con recursos muy limitados, ¿no? Con poco acceso a financiación, yo tuve que pedir un préstamo personal al banco, me dijeron que me daban 25.000 euros y dije, bueno, pues ya está, pues con eso mismo, pues surgió una oportunidad en un local en Getafe y bueno, lo cogí con ese dinero y algunos amigos que me ayudaron o sea, a comprar barato y a conseguir las mesas, las sillas, decorar un poquito el sitio, pues conseguimos empezar y las dificultades vienen mucho de ahí. Como anécdota, pues hay una muy divertida que es de hace no mucho, aunque yo llevo con el proyecto ya 5 años, esta anécdota es de febrero del año pasado, eh, digamos cuando el restaurante estaba empezando su crecimiento, ¿no? Hasta el punto en el que está ahora, el mes de enero, pues hacemos una facturación que más o menos no está mal, igual que la de diciembre, sacamos una rentabilidad de cerca del 20% esos 2 meses y estamos muy contentos, tal, pero no sabemos, ¿no? Sigue habiendo incertidumbre de si eso seguirá en ese sentido y entonces decidimos que con una pequeña partida que nos sobraba como para reinversión,
yo soy muy fan de las zapatillas, me gustan mucho, me sé todos los nombres de todos los modelos y todas estas cosas. Y entonces decidimos irnos a un centro comercial de Getafe un día que hacían unas ofertas especiales en Alto Poder son así, que eso es, que hacían ofertas especiales el último jueves de cada mes y tal. Bueno, si queréis ir, siguen estando, ¿eh? O sea que está guay. Y entonces decidimos con esa partida de dinero irnos para allá. Invertimos, yo me voy allí al muro, ¿no? De las ofertas y como conozco todos los modelos, creo que esta puede ser guay, esta también, tal. Me voy con Juan, que es mi socio, que está ahí sentado, y vamos los dos, vamos cogiendo todas las zapatillas que yo creo que están a un precio muy, muy guay, nos las llevamos todas en la furgo y luego poco a poco, pues a través de plataformas como Vinted, como Wallapop, como incluso Amigos, incluso el estado de WhatsApp y estos métodos más tradicionales, pues conseguimos esos, creo que fueron 700 euros invertidos, convertirlos en 1.300. Y entonces, pues esos 600 de más, pues venga, los metemos en el cash flow de ese mes y aseguramos que aunque este mes de febrero pueda ser flojo, porque son menos días, porque tal, pues intentar cubrir de esa forma. Y como esas tengo un montón, que para la siguiente que me den una hora entera me siento ahí, os la cuento todas, pero sí, sí. Y en cuanto a la tolerancia al fracaso, ya lo ha dicho Jorge todo antes, y es que el fracaso es parte indispensable del éxito. Si a la primera que fracasas te rindes, nunca vas a llegar al éxito. Entonces, en una carrera de 100 metros lisos, 9 pierden y uno ganan. Y encima esos 10 son los 10 mejores del mundo de 7.000 millones de personas. Y aún así a esos 9 no vas a conseguir convencerles de que han ganado en realidad. Es bueno, es algo muy relativo, pero que está muy presente y que lo tenemos que tener muy en cuenta. A ver, yo para mí, mi principal problema al emprender es que no tenía un colchón. Es decir, bueno, dos problemas. Uno, que tenía un costo de oportunidad muy grande porque ya tenía un trabajo estable y bien retribuido, con lo cual emprender cuando tienes un salario tan alto, en medio de una pandemia, cuando toda tu familia y todos tus amigos te dicen que haces loco, ¿Dónde vas? ¿dónde vas, no? Y yo el día que cumplí 30 años iba al notario y firmaba mi empresa el mismo día. Y lo hice así como muy simbólico, ¿no? Dije, la década de los 20 ha sido trabajar por cuenta ajena y aprender mucho, la década de los 30 es mi emprendimiento. Lo tenía clarísimo. Pero fue difícil por el costo de oportunidad, por lo que renunciaba, aunque luego pensé, al final puedo rectificar, ¿no? Si fracaso puedo volver a trabajar por cuenta ajena. Eso siempre está ahí, ¿no? Y luego la otra es el colchón. Yo no podía estar 3 meses sin facturar. Tenía una hipoteca que pagar, tenía obligaciones y emprender sin colchón es un riesgo. No llegué a pedir financiación porque, ni mucho menos avalar personalmente, porque, bueno, no hay que hacerlo. Creo que no hay que avalar personalmente nunca porque es una putada hablando en plata. Un buen jardín ese. Sí, es un buen jardín y yo lo que hice fue ahorrar durante los años que trabajé por cuenta ajena para poder partir de algo, ¿no? También en mi sector, en mi negocio, tengo la suerte que no tengo un negocio intensivo en capital. O sea, mi negocio es mi cabeza, es mi ordenador y soy yo. Entonces, es mucho más fácil decir esto cuando estás en un sector que no lo requiere. Y cuando la tolerancia al fracaso, es curioso porque, y suena un poco pedante, pero no he fracasado. Y eso me preocupa porque siempre te dicen fracasa rápido y barato. Yo, si fracaso, va a ser lento y carísimo. Entonces, espero no fracasar. Y no sé cómo podría reaccionar ante un fracaso y más después de, pues oye, el crecimiento que he tenido, exposición pública. O sea, la torta puede ser bestial. Pero entonces, por ejemplo, el caso de Jorge en el que él pues se llevó esa leche, ¿no? Al principio, se endeudó. Eso tú, aunque no te haya pasado, contemplas que aún así es una buena manera de aprender Es perfecto. rápido. Es perfecto. De hecho, a mí me pasó invirtiendo. Ujú, Yo invertí en una compañía de bicicletas que salió fatal. ujú. Invertí 10.000 euros y los perdí. Y dije, vale, he aprendido, es un máster, ¿no? He hecho un máster de 10.000 euros. Ya sé lo que no voy a hacer nunca más. Y siempre lo veo como, si lo hiciera ahora, lo haría con 100.000. Entonces, por perder 10.000 hace 8 años, hoy me ahorro 100.000 porque no voy a meter 100.000 en este proyecto. Vale. Entonces, sí que he fracasado, no en mi profesión, pero sí quizá en proyectos de inversión. Ujú. Jorge. Bueno, en mi caso, claro, yo emprendí muy joven, para lo que suele ser la media de emprender en España, porque tenía 20 años. Entonces, mi gran reto siempre ha sido que me tomasen en serio. Porque al final tienes como
no sé, tienes que demostrar algo adicional a la gente que ya tiene otra edad, ¿no? Si tienes ya 30, pues ya es otra cosa. Si tienes 40, ya ni te cuento, ¿no? Pero al final se entiende que si te llega un chaval de 20 años, cuando estaba montando mi primera empresa, a vender vino, aunque fuese lo que estaba vendiendo, o jamones a los restaurantes, pues ya hay una parte que te mira de voy a confiar, no voy a confiar, y cómo de solvente va a ser que este chaval siga aquí dentro de 3 años. Y era la realidad porque acabé fracasando, ¿no? Es decir, por tanto, pues era entendible que el otro percibiese así el riesgo. Pero me pasó incluso más factura en Demium cuando empecé, porque ahí, y yo creo que Marc lo va a entender por su vinculación en el mundo de la inversión, porque cuando gestionas dinero de terceros, ya el nivel de exigencia o sea, ya la vara de medir es altísima. Y ya ni quiero decir cuando ya te tienes que meter a un negocio regulado, porque ya cuando gestionas a partir de una determinada cantidad necesitas una licencia de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, necesitas tener una serie de departamentos, compliance, back office, middle office, o sea, una serie de cosas que un poco absurdas por el exceso de regulación, pero que por otro lado, pues están ahí. Y bueno, pues yo recuerdo las primeras reuniones con inversores y era muy, muy duro. O sea, muy duro porque el nivel de challenge, de retarte, notabas que era extremadamente más alto del que hiciesen con cualquier otra persona. Mi defensa, mi forma de protegerme de eso, la barba. O sea, para cualquier persona a lo mejor llevar barba pues puede ser coyuntural, pero yo no me he vuelto a afeitar en 12 años. O sea, yo me recorto la barba, pero no me puedo afeitar. O sea, es decir, porque o sea, ahora estoy cascado porque tengo una hija a principios de este año, pero siempre, cuando le preguntaba a la gente qué edad tienes, o sea, yo era el típico que con 28 o 30 años me seguían pidiendo el carnet en las cosas esto, en las discotecas. Y de verdad que me ha pasado, o sea, es decir, hasta momentos en los que a mí ya me hacía esta gracia, era decir, pero tío, que de verdad que tengo 28 años, es decir, que yo hace ya 10 que no me lo deberías pedir conceptualmente. Y es porque siempre he tenido mucha cara de niño, y ahora ya digo que la tengo menos, pero la gente que me conoce, y si buscáis fotos alguna vez de cuando yo tenía 23, 24, 25 años, tenía mucha cara de niño. Entonces, si yo me afeitaba, o sea, parecía un chaval de 16 años levantando pasta para invertir en startups, que era como un poco surreal, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido. Y por contar una anécdota, porque antes comentaba que creo que lo más importante para cualquier emprendedor es saber vender. Y saber vender implica saber convencer. Y para convencer a otro, te lo tienes que creer tú a un nivel o sea, pero muy, muy, muy profundo. O sea, tan profundamente te lo tienes que creer que casi hasta te obsesionas y te vuelves un poco loco de proyectar lo que quieres conseguir y para poder transmitírselo al otro y convencerlo, ¿no? En este caso al inversor, al cliente, lo que sea, en nuestro caso inversores, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos que ser muy creativos para que los inversores confiasen, cuando ya estábamos empezando a levantar, no decenas de miles de euros, que fue en el 2013, 14, 15, luego ya en 2016, 17 ya cientos de miles de euros, y ya en 2019 y 20 empezamos a decir tenemos que levantar millones de euros, ¿no? Y entonces necesitamos que los inversores no nos metan un ticket de 150.000, sino que nos metan un ticket de 1, 2 o 3 millones. Entonces, hay varias experiencias con inversores internacionales, porque nos fundimos ya todos los inversores en España, o sea, tocar tantas puertas, que ya hubo un momento que dijimos, oye, tenemos que tocar inversores internacionales, porque hay más pasta fuera que en España. Y entonces, tenemos muchas anécdotas, mi socio y yo, porque nosotros identificábamos, oye, si un inversor, sobre todo durante el COVID, ¿no? Se calentaba con querer invertir en nosotros, tenemos que ir a verle en persona. Y entonces tenemos ahí varias anécdotas de viajes muy surrealistas, pero una de ellas que me acuerdo es que el inversor más grande que nos ha entrado hasta el momento fue un inversor que nos invirtió 7,2 millones de euros, lo que se llama un family office, o sea, el dinero de una familia alemana, ¿no? Y entonces en ese proceso de convencer a ese family office, llevamos mucho tiempo detrás de convencerles y nunca habíamos conseguido que nos invitasen a verles a Alemania. Y de repente cae el COVID. Y cuando han pasado 4 semanas, nos dicen, oye, si podéis, venid a vernos. Era como, pero si es que han cerrado Schengen, no se puede cruzar de un país a otro, pero sabíamos que era parte del reto de convencer, o sea, conseguir ir, podía ser convencerles. Y bueno, pues tuvimos un viaje, yo vivía en Londres en ese momento, y ir de Londres hasta Hamburgo implicaba, valoramos como todas las opciones distintas de cómo lograr ir hasta allí, y tuvimos que hacer un viaje, bueno, compramos 2 billetes diferentes para 2 destinos
destinos diferentes desde Londres. El primero no nos dejaron salir, que era vía Suiza, o sea, vía directamente a Alemania. O sea, y el segundo era volando a Ámsterdam, alquilando un coche, y como mi socio había nacido en Copenhague, pero cosas de la vida, porque él es español, padres españoles, pero nació en Copenhague, en su DNI pone Dinamarca, porque es donde nació, pone el lugar de nacimiento Dinamarca. Entonces nos inventamos que íbamos a ver a su hermano, que éramos pareja, mi socio y yo, y que por tanto teníamos que pasar como fuese desde Holanda, pasando por Alemania para llegar hasta Dinamarca. Yo no sabía ni dónde estaba cada uno en el mapa, y de hecho a día de hoy tendría que mirarlo para saberlo. Y finalmente llegamos, nos pararon la policía no sé cuántas veces, seguramente las mismas que al señor Victoria en su viaje al Liberland, para los que no lo hayan visto, pero era como muy curioso. Luego nos seguían los coches, pues no se lo creían, porque aparte era como una situación muy, muy surrealista, pero al final invirtieron. Entonces muchas veces tienes que perseguir, vamos, luchar lo máximo que puedas, y de verdad te lo crees, hasta que consigues algo por irreal que parezca al principio. Bueno, recordar que os podéis interpelar en cualquier momento, Sí. que es charla. La siguiente pregunta sería, en clave ya de emprendimiento también cultural, lo habéis tocado también el tema un poco por encima y en profundidad algunas charlas, es que si consideráis que en España actualmente se tiende más a la conformidad, ¿no? A que cuando a lo mejor hay algún problema le echamos la culpa a otro o a una situación determinada, o por el contrario, las nuevas generaciones cada vez están intentando más superar sus propios límites. En relación a esto, me gustaría también saber cuándo fue ese momento vuestro en el que dijisteis, pues es el momento, es esta ocasión en la que quiero romper esas aparentes barreras que se supone que tengo. Yo por mí, darle. A ver, yo como antes era de izquierdas, claro, Ya empieza jugoso esto. no, o sea, está guay ser de izquierdas, pero primero eres el bueno, con lo cual, puta madre, ¿no? Ujú. Y luego aparte que puedes no hacer nada y decir que la culpa es de los ricos o de cualquier ser imaginario que te puedas imaginar y ya está. Entonces tú estás contento y feliz contigo mismo porque la culpa es de los demás, ¿no? Y yo, claro, había nacido en un entorno humilde, familia humilde, sin formación, colegio público, entorno conflictivo, delictivo inclusive. Es todo. Igual estoy exagerando un poco, ¿eh? Pero eh, tenía todos los números para escudarme en esa injusticia de la vida de haber nacido en un barrio humilde. Y aparte sacaba malas notas, o sea, realmente no tenía ningún potencial. O sea, tú me ves y sería un valor en bolsa cotizando muy bajo y sin mucha proyección, ¿no? Entonces, hubo un punto en el cual, hablando con amigos, me di cuenta que cuando tú tienes dificultades, no tienes que escudarte en ellas, ¿no? No tienes que ponerlas como excusas, sino ver de qué forma puedes superarte y conseguirlo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú naces en un pueblo de África sin electricidad, ¿vale? El liberalismo está muy bien, pero estás jodido. Pero si tú naces en un país más o menos avanzado, con oportunidades, con educación pública, que será mejorable, pero tienes educación pública, tú tienes la oportunidad de ir ahí y destacar. Lo que ocurre es que tus compañeros de clase han ido a colegios británicos y hablar inglés muy bien y tú no. Tendrás que esforzarte más. Pero del mismo modo que él tiene más medios y más recursos que yo puedo echarle más valor que él. Entonces yo me lo tomé como un reto. Me lo tomé como un reto de yo quiero llegar. Y aunque sea más difícil para mí, será más meritorio. Y esa fue quizá mi cambio de mentalidad que me hizo enfocarme a ir a la facultad, conocer a gente nueva, salir un poco de un entorno donde no había mucho potencial y la frase que comentaba Jorge, que eres la medida de las 5 personas con las que te relacionas. Si tú vives en un barrio donde no hay emprendedores, donde no hay empresarios, donde todo el mundo es gente que no quiere estudiar en general, difícilmente vas a... Tiendes a, ¿no? Claro. De alguna manera. Y justo, mira, lo hablaba con un fondo de inversión justo ayer, que hicimos un podcast especial con un fondo, y me decía, ¿Ha salido ya? no, sale el domingo, este no el otro. Me decía, tienes que buscar primero convencer a tus amigos, a las 3 Fs, ¿no? Que decías tú también. Y dices, si no eres capaz de convencer a tus 3 Fs, no vayas a un fondo a picar a la puerta. Y yo le decía, pero es que yo, mis friends en mi entorno, nadie tiene ni un euro para invertir. Y inmediatamente pensé, dije, bueno, pero es que tu entorno es el que tú eliges. O sea, tú no vives en un barrio cerrado con murallas, no hay un muro de Berlín que te impide pasar al otro lado, tú puedes moverte. Muévete. En lugar de quejarte de que estás rodeado de gente que no te aporta valor, muévete. Ves a eventos, ves a charlas, muévete en entornos nuevos y ahí conocerás a las personas. O sea, es muy fácil decir, no, es que mi entorno no me ofrece retos. Bueno, pues cambia de entorno. Eso sí depende de ti. Pues yo creo que ese es un poco el punto el clic que yo hice y que me permitió avanzar, ¿no? Y salir un poco del conformismo de, bueno, la culpa es de los demás, ¿no? Maldito sistema injusto.
Ese es el tema. Jorge. Y quería mencionar un par de puntos aquí, lo que decía. Primero, una unpopular opinion. La educación pública es mala, ¿vale? O sea, es decir, y cuento por qué, porque además quiero generar, si lo veis diferentes. O sea, yo pienso que o sea, es decir, el hecho de que exista una formación reglada que de nuevo pues viene marcada por el Ministerio de Educación sobre qué es educación y qué no para los niños, impide que haya la innovación que podría proporcionar los empresarios en ese sector, porque realmente no hay diferencia sustancial entre entre un colegio público y uno privado. Yo fui uno concertado, porque era el mismo que había ido mi madre en su momento y porque era el que pillaba más cerca del barrio y eran unas monjitas que eran maravillosas. Pero era muy similar era una fundación y era muy similar al sistema educativo en el colegio público. Pero o sea, es decir, yo creo que igual que en los alimentos, el hecho de que el Estado no nos tenga que proveer de alimentos, que es una necesidad más básica y elemental que la educación, porque hay un menor nivel de regulación o de intervención estatal para determinar lo que es educación y lo que no en primaria, y lo que es comida y lo que no, ese menor nivel de intervención hace que haya más alternativas y el precio baja radicalmente. Yo pienso que si no hubiese educación pública, las alternativas que surgían del mercado harían que, tanto del mercado como de la sociedad civil, que antes debatíamos sobre ese punto, yo creo que harían que nadie se quedase sin acceso a la educación, porque ya hemos llegado a un nivel de conciencia social que yo, vamos, estaría dispuesto, si hubiese muchísimos menos impuestos, estaría dispuesto a donar todo lo que pudiese, todo mi dinero del resto de mi vida para que nadie se quedase sin acceder a la educación, pero realmente creo que recibir una formación verdaderamente mucho más calidad. Estoy de acuerdo parcialmente, ¿eh? Por una razón, y es que, claro, si tú creas distintas escuelas privadas, compiten en precio. Por tanto, es más eficiente, ¿no? Podrías reducir los costes de proveer el servicio en términos globales, ¿no? Pero habrían escuelas mejores que otras, ¿no? Y las que son mejores tendrían más demanda, ergo el precio sería superior. No. Porque lo que habría, o sea, porque quiero decir que los sistemas educativos generan economías de escala y lo que haría sería, pues yo qué sé, o sea, es decir, igual que el precio de un bien que es muy demandado en el mercado, claro, si nadie satisface esa demanda adicional que se genera, tiende a subir. Pero en el momento que hay una oportunidad, lo que va a tender es automáticamente de nuevo a bajar y el líder del mercado va a bajar, va a trasladar precios muy bajos. Claro, la cuestión aquí es que tú crearías escuelas privadas que tenían una reputación muy importante y esas podrían mantener precios muy altos. Es decir, la escuela más cara sería la mejor y la más barata sería la peor, por competencia. Pero porque estamos pensando solo en escuela. O sea, yo lo que creo es la escuela es la formación reglada tal y como la entendemos a día de hoy, primaria y secundaria, viene de un modelo de hace 200 años. Y además es un modelo en el que solo nos formamos con gente de nuestra edad y no con... o sea, tú puedes aprender mucho de una persona que tiene 8 años más que tú y alguien que tiene 8 años más que tú puede aprender mucho de cuidarte por tener un mayor desarrollo emocional. Entonces, yo creo que realmente la clave es que intentar predeterminar ex ante las soluciones que el mercado va a ofrecer si no existiese el Estado dando la educación pública, yo creo que es muy complejo, porque realmente no sabemos qué soluciones aportar. Y yo creo que en el mundo en el que la tecnología ha avanzado tantísimo, yo creo que los modelos educativos nuevos serían muy diferentes y no todos serían lo que hoy entendemos como escuelas. Totalmente. ¿Tú has ido a pública o privada? ¿Tú qué crees? No me atrevería a prejuzgar, jamás. Pues te voy a sorprender porque la primaria la hice en un concertado porque estaba muy cerca de casa y luego ya la secundaria sí en un público, además ahí, bueno, en pleno, ¿sabes? En pleno bullicio pasaban cosas. ¿Entorno delictivo como yo? Sí, Bien. pasaban Bien, cositas. genial. Sí, además, justo he coincidido que en mi primer año de secundaria, primero de la ESO, me tocó la clase de los repetidores. Perfecto. Además repetidores de 2 años, no de 1, de 2. O sea, eran chavales que me sacaban 2 años, a cada cual peor. Eso es como una aceleradora de startups, ¿eh? Pero en versión, Más en o versión delincuente, ¿eh? Es una aceleración de delincuentes. ¿Sabes? Sí. Entonces, ahí tú te ves ahí un poco en la encrucijada porque tienes que conseguir caerles bien para que no te roben, pero no lo suficiente como para que te inviten a irte con ellos, porque entonces la lías. Entonces tienes que, al final se aprende y es una manera de emprender también. Son clientes con los que te tienes que relacionar, pero lo justo, ¿no? Lo justo. Sí, yo en relación a lo que dice Jorge, ahí no vamos a debatir sobre si la escuela pública es buena o mala, es bastante obvio.
pero creo que ¿Buena o mala? es mala. Ah, vale, vale, vale. Sí, No, mala, mala. Pero tiene una razón también bastante obvia y es un poco, yo creo, también hablaba Marc antes de eso, es el tema del adoctrinamiento y más que un adoctrinamiento como tal, es un poco meterle a la gente la cultura de la aversión al riesgo, ¿no? De tener miedo a arriesgarse. Ujú. Y al final, incluso no creo que la reglamentación o la formación reglada tenga como objetivo eso, pero sí que en muchos de los casos las personas que se encargan de darte a ti esa formación reglada son funcionarios públicos que literalmente su objetivo en la vida es tener un sueldo para toda la vida y no preocuparse de nada más nunca más. Entonces, a un niño, esa persona lo que le va a transmitir es vete a lo seguro, vete a lo fácil, estudia un poquito durante un año y ya tienes un trabajo para siempre y tal y cual. Entonces, incluso inconscientemente, creo que se nos está metiendo en la cabeza desde pequeños esa aversión al riesgo y eso de no ir con cuidadito que la podéis liar. Y ya no solo eso, o sea, yo en mi promoción había mucha gente que decía, yo quiero hacer magisterio no por mi vocación a la docencia, no, no, porque tengo más vacaciones, el sueldo está bien y no es muy complicado. Porque de junio a septiembre, tacata. Pinta y colorea y pa'lante. Entonces, claro, dices, tienes en la profesión, yo creo que la medicina y la educación son dos profesiones extremadamente importantes en una sociedad. Y tienes a gente que no le dio la nota para ingeniería y que se ha apuntado a una carrera fácil para poder tener un sueldo y más vacaciones. Ujú. Ese es el perfil que queremos para que formen a nuestros hijos. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente porque si no, no nos va a dar tiempo a todas. No creo que tenga nada que hacer esta gente tampoco. ¿Qué Un características? viernes a las 8. No, estos ahora nos han botellón, seguro. ¿Qué característica, metodología o virtud vuestra, ¿vale? Que aplicáis en vuestro trabajo? Repito, característica, metodología o virtud vuestra que apliquéis en vuestro trabajo. ¿Creéis que si aplicarais en cualquier otro trabajo también os funcionaría? Miguel, por ejemplo. Esta, yo creo que para mí es fácil. El ser adaptativo y resiliente. La resiliencia es una palabra que yo aprendí en mi trabajo anterior, que fue en Primark, que la decían mucho, mucho, y decía esta gente que está diciendo. Y luego una palabra súper rara, pero luego con el tiempo y después de emprender me he dado cuenta que es tremendamente importante, igual de importante que ser adaptativo y tener la capacidad de adaptarte a lo que te va pasando, porque eh, si no eres resiliente y si no eres capaz de perseverar un poco en tu objetivo, nunca vas a llegar a ser adaptativo. Y al revés lo mismo, si no eres alguien que se adapta con facilidad, nunca vas a poder ser resiliente porque enseguida te vas a rendir. Entonces, creo que esos dos adjetivos definen muy bien a un emprendedor que finalmente, bueno, consigue poco a poco llegar a conseguir lo que se propone. Ujú. En mi caso, la pasión. Creo que la pasión, el brillo en los ojos es algo que permite escalar cualquier negocio de cualquier sector. O sea, si a ti te flipa lo que haces y te encanta y te emociona, hace que, sea cual sea el sector, sea cual sea la disciplina, crezcas. Lo digo evidentemente, ¿eh? Puedes fracasar, pero fracasarás con el brillo en los ojos, que Ujú. eso es mágico también. Ok. Pues me parecen espectaculares las que han dicho ambos, porque resiliencia me parece brutal y la pasión me parece. Complicado mejorar eso, ¿eh? Sí, sí, es complicado. Está difícil. A ver, en mi caso concreto, la tolerancia a la frustración. O sea, que es muy conectada con la resiliencia, pero, o sea, es decir, yo me preparé, o sea, es como por defecto, como antes contaba, yo asumo que cualquier proyecto que monte voy a fracasar. Y ya es como que se me grabó en el ADN, entonces sigo teniendo la misma pasión y sigo poniéndole mucha entrega, pero asumo que lo normal es fracasar y entonces acepto radicalmente el fracaso. O sea, es decir, antes de empezar cualquier proyecto es como digo, pues lo que decía antes Marc, me parecía súper interesante, es, oye, yo no he llegado a fracasar, que yo creo que en realidad lo que contabas de perder pasta, pues es una especie de fracaso como inversor, ¿no? Pero como empresario, ¿no? Decías, de una empresa que montes, claro, como yo la primera me pego un ostión, pues ya asumo que lo normal es que me lo meta, entonces abrazo mucho eso y me ayuda a tomar riesgos que normalmente el resto de gente quizás no tomaría porque lo llevo todo al límite.
Y eso te abre, te permite ahí estar un poco en el límite, pero saber que luego, pues en última instancia, sueles tender a corregir y el rumbo. Vamos a imaginar que ahora mismo no tenéis ninguna de las empresas que tenéis, ¿vale? Y que tenéis que empezar de cero, queréis volver a emprender. Qué sueño. ¿Elegiríais el mismo sector? ¿O hay algún otro sector distinto que os da curiosidad o que penséis que está yendo muy bien en el que diríais, pues ahora mismo, en este momento, si no tuviera nada, iría de cabeza aquí? Yo me metería en el sector de Miguel. Yo, Hostelería. la hostelería. Tirarías por ahí, ¿no? Sí. O sea, de hecho, es mi pendiente. Haberte conocido a mí hace que me apetezca. ¿Ah, sí? Sí, sí, Bueno, sí. un día te vienes a un servicio y se te quita la gana. Pues yo soy docente, Sí. en el Centro de Estudios Financieros, en UDIMA, y la docencia me encanta. Ujú. Pero precisamente como la formación pública reglada y tal está tan mal, ¿no? Ujú. He descubierto, y también, claro, tengo la ventaja de que por mi profesión conozco cientos de modelos de negocio y conozco cientos de emprendedores con un montón de talento, con lo cual mi promedio del talento de mi entorno es que si no fuera algo virtuoso, sería un inútil integral, ¿no? Es decir, al final, y he visto que los negocios de la formación no reglada son negocios absolutamente lucrativos, Ujú. estimulantes, porque ayudas a la gente y, vamos, con unos márgenes que en restauración o en servicios profesionales no se encuentran. Y yo estoy invertido en alguna compañía de formación, precisamente en una que hace formación de IA, y es una formación muy útil para gente que quiere utilizar la IA en sus negocios. Ujú. Y facturamos millones, nos va muy bien y nos aprovechamos de que el sector público en la educación reglada no es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Eso es. Chapó. El mercado cubre Sin la, palabras. el mercado cubre la falta de eficiencia del sector público. Ahí estoy yo. Bueno, Sí, sí. Miguel. 10 de 10. Yo tenía ya una idea, por si me preguntabas esto, pero ya después de lo que me has dicho, que en redes no lo puedo hacer mejor, se me ha Vaya, confirmado, se me ha lo confirmado. siento. No, pero sí, a mí me gusta mucho lo que hago, tengo ese brillo en los ojos que dice Marc, creo que si no es imposible emprender en el sector en el que he emprendido yo, sin ese brillo en los ojos no podrías. Pero con el tiempo he ido desarrollando pues, nuevos gustos y nuevas aficiones derivadas de ser pluriempleado en mi emprendimiento, de ser el gestor, de ser un poco, que por cierto, si me quieres hacer una oferta para llevar la empresa, sin problema. Cuidado. Eh, Está viendo aquí ya bueno, negocios. no, pero ser el que hace las cuentas, el que lleva las redes, el que hace las entrevistas, un poco, pues bueno, como cualquier emprendimiento desde muy abajo, desde cero, Ujú. que al principio toca. Y he descubierto el mundo del marketing digital, que aparte es lo que yo estudié, hice un técnico superior y que no aprendí absolutamente nada. Pero me hubiera gustado haber aprendido algo porque dije me gustaba el marketing y ahora he descubierto el marketing digital y el posicionamiento en redes y la manera de posicionar digitalmente tu negocio y me parece un mundo extraordinario. Es que en marketing, en la carrera, enseñan con el Kotler. Kotler es un autor economista de los años 20, Sí. ¿vale? Que es un libro azul muy grande. O sea, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI te enseñen marketing con el Kotler? O sea, no tiene, Marketing en la carrera es un no infierno. tiene ningún puto sentido. Pero ninguno. Pues mira, yo, Es en, decir, yo en la asignatura de marketing digital en el técnico superior, que no hace tanto, hace 7 años, había una asignatura que era marketing digital y aprendimos a hacer un paisaje así con Photoshop. es- Y de extra el Paint, ¿no? no, Sí, A usar el y Paint también. menos mal que no estaba el Canva, porque, o sea, brutal, nosotros, brutal. cuando teníamos incubadoras, por contar una anécdota que me ha Sí. venido de esto, bueno, nosotros organizábamos como unos eventos para buscar a los emprendedores, y entonces como lo que es un hackathon, que es como un evento de fin de semana al que se apuntaban 300 personas, hacíamos como entrevistas, filtrábamos y participaban 30, y luego de esos, los mejores entraban a un programa de incubación de 6 meses. La semana 1, la forma de enseñarles a hacer marketing era darles 10 pavos y sacarles a la calle a vender y decir, invéntate cualquier cosa y tienes que traer más dinero al que te llevas. Y constantemente, o sea, es que la formación universitaria y los FPs y todo no te enseñan las soft skills que realmente necesitas para desenvolverte en la vida, cuando eres emprendedor, incluso cuando eres profesional por cuenta ajena. Enseñar a vender. A mí en la carrera, en 4 años, en 45 asignaturas, ninguna me enseñó a vender. Nada. O a hablar en público. O
sea, cuando tú haces un pitch deck, tienes que hablar bien en público, tienes que explicar tu proyecto, tienes que entender cómo puedes comunicar, cómo puedes transmitir. Cero. En la carrera te enseñan teorías obsoletas y equivocadas la mitad, pero no te enseñan ninguna soft skill como podría ser la oratoria o como podría ser el copywriting, que es algo que está muy de moda ahora, ¿no? Hicimos un podcast extra en Spicy con Irra Bravo, que es una de las referencias del copywriting en España, y con Fer Miralles, que es el número uno en oratoria, y lo decíamos, es que estas dos habilidades son clave para cualquier emprendedor, pero ya no emprendedor, también para cualquier trabajador de cualquier compañía, y no se enseñan. Así que formación de copywriting y de oratoria, quien quiera hacerla, se va a forrar, ¿eh? Claro, precisamente por eso, ¿no? Porque quizás están hechos los libros de una manera más teórica y al final esto es todo muy práctico. Lo que has comentado tú, que aprendiste más fuera y que ya no iban a clase, prácticamente. No. Era una cosa así. Estábamos hablando también del tema de las redes. Me gustaría que hicierais una valoración de la importancia que tiene ahora, ¿vale? En estos años, que ya viene con fuerza, y cómo lo habéis aplicado cada uno a vuestro ámbito. ¿Vale? ¿Cómo habéis conseguido potenciar ese lado de las redes, del marketing digital y tal? ¿Y cómo lo habéis hecho? Yo siempre he sido un desastre absoluto, o sea, no se me han dado muy bien. Y aparte siempre he tenido pánico escénico y exponerme o sea, es decir, siempre, por aparte le doy muchas vueltas a cualquier cosa que publico, luego me tiro todo el día pensando en lo que he publicado, en lugar de lanzarlo y olvidarme. Y de hecho, ¿eh? No, pero recientemente me han dado algunos consejos y de hecho me contaron uno que era como cuando lanzabas un post en redes sociales tenías que pensar en la mentalidad del arquero, o sea, cuando la flecha sale, olvidarte ya de lo que has publicado y ya la flecha dará o no dará y tienes que pensar en la siguiente, ¿no? Pero yo ahora mismo pienso que cualquier emprendedor tiene que crear contenido, o sea, es casi como un must absoluto para un negocio. Ley absoluta. Sí, yo creo, o sea, es decir, además a todas las compañías que estamos invirtiendo ahora mismo es como la recomendación extrema es no solo contenido que cree la empresa, sino la persona a título personal, a título individual, porque creo que es crítico colocarte como un líder de opinión en la industria en la que estés o en el sector al que te vas a dedicar. Coincido en todo. El problema que tengo yo es que yo me quedé en la Game Boy Color. A ver, la Game Boy Color fue mi último dispositivo que controlo. Yo no tengo ni idea de redes sociales, cero. Lo único que tengo por casualidad, 3 compañeros de viaje que son 3 maestros de las redes sociales y tengo un perfil público por casualidad. Pero sí que es verdad que tener presencia en redes, al final, en teoría económica se habla de diferenciación, ¿no? Se habla de ventajas competitivas a largo plazo, ¿no? Pues la marca personal, tu presencia en redes y tu opinión como líder en tu sector es una ventaja competitiva a largo plazo, absolutamente. Y el ejemplo que pongo siempre es el mismo. Cuando venía un cliente hace 3 años a mi despacho, venía a conocerme en persona y me preguntaba si sabía del tema, si era de confianza o no era de confianza y qué precio lo hacía. Hoy, cuando viene el cliente por la puerta, ya sabe que sé de mi tema, que soy de confianza y el precio le da absolutamente igual. Con lo cual yo puedo vender a un precio por encima de mi competencia y me compran a mí. Lo cual es más margen, lo cual es más ventaja. Entonces, esto es lo que te da manejar bien, ya no solo las redes sociales, que es una de las formas, sino crear una autoridad, creando contenido y permitiendo llegar a toda esta gente que no deja de ser tu target, ¿no? Tu cliente potencial. Miguel. Yo aquí voy a poner 2 ejemplos muy, muy, muy claros, que los he vivido yo y hace muy poco. El primero de todos, bueno, en la cuenta del restaurante, que es Balcón Gastrobar, podéis seguirlo todos en Instagram si queréis. Eh, eh, los platos están muy ricos. Bueno, en la cuenta del restaurante ya tenemos como 4 vídeos virales, en concreto uno muy, muy, muy viral, que habla de un premio que hemos recibido de TripAdvisor hace muy poco, y ese vídeo tiene 300.000 visualizaciones, ¿vale? Pues desde que ese vídeo se empezó a viralizar, en estos 2 últimos meses, las reservas se han multiplicado por un 250% más o menos. Hemos hecho récord de reservas 2 meses seguidos y tiene pinta que el mes que viene volveremos a hacer récord de reservas otra vez. Y eso sin contar la gente que no puede reservar porque ya está lleno, que es una barbaridad de llamadas diariamente. Todas, digo todas, el 95% son porque han visto el vídeo en Instagram. Y no sé si de aquí algunos, incluso vosotros, os habéis desplazado 20 kilómetros de vuestro domicilio alguna vez para probar una hamburguesa porque la habéis visto en Instagram. Seguro que sí. Entonces, ese ejemplo que es muy, muy fehaciente y se vive muy, muy de cerca,
es un reflejo de lo que realmente son las redes sociales. Y el otro, justo pasó ayer, nos encontramos Juan y yo, nos encontramos con un señor de Getafe que es odontólogo de toda la vida, su padre ya lo era, tiene una clínica de hace 40 años y me dijo, pues un poco lo que me has dicho tú, te sigo en redes, tal, qué guay, mola mucho los vídeos que hacéis, qué gracioso eres, tal. Vale. Y luego al final charlando un poco, pues le acabamos sacando que bueno, ese tipo de contenido le parecía cutre, poco profesional, le parecía que para su clínica eso no iba, porque si tengo tiempo para hacer esos vídeos es porque no tendré mucho trabajo y muchas cosas que hacer. Y entonces yo le enseñé el número de cuentas alcanzadas de ese vídeo y el vídeo ha alcanzado más cuentas que personas viven en Getafe. Y entonces se le cambió un poco la cara. Y es como, yo sé que tú tienes una clientela de hace 40 años, pero si yo te digo que haciendo esto vas a tener un 25% más todos los meses, ¿lo coges o lo dejas? Entonces, bueno, esos son los ejemplos míos con un marketing de guerrilla, con vídeos hechos con el móvil y un poco con formación autodidacta que voy bicheando de otras cuentas. O sea, que alguien que realmente sea profesional en esto y lo haga bien, como los 3 compañeros de Marc, que son bestias, pues imagínate el alcance y la capacidad de acelerar y lanzar ese crecimiento que tienen ellos. Acelerar. La penúltima pregunta es sobre liderazgo. Es bien sabido por todos vosotros que un líder y un jefe no es lo mismo, pero me gustaría que resaltarais, a lo mejor no he vivido necesariamente en primera persona, pero errores comunes que veis en jefes o que habéis podido experimentar incluso vosotros y bueno, para que los comentemos un poco entre todos, cuáles os parecen los más importantes. Voy. Creo que en eso ellos me pueden ayudar un montón, seguro. El hecho de delegar, empezar a delegar responsabilidades, es un momento muy crucial en todos los emprendimientos, tremendamente crucial, tremendamente clave, en quién depositar tu confianza para delegar esas responsabilidades, cómo sistematizar esas tareas o esas obligaciones que tiene la empresa. Eh, Creo que ahí, no sé si estarán de acuerdo, es donde más errores cometemos los emprendedores, sobre todo en el primer emprendimiento o la primera vez que empezamos a delegarlas. Micromanagement, ¿no? Al final, muchas veces. Ese micromanagement, Sí, tipo de sí, entrar sí, a cosas total, que son a lo mejor. total, eso es. Sí, yo creo que, bueno, la diferencia entre líder y jefe, creo que hay un meme muy famoso que lo explica, ¿no? Que salen tíos tirando de una cuerda y un jefe gordo con el puro sentado en una carroza y pone jefe y luego otra escena tirando una carroza donde el jefe está delante y este primero que tira y pone líder, ¿no? O sea, creo que un líder es aquel que acompaña y yo siempre explico lo mismo, ¿no? Yo tendré muchos defectos, muchísimos defectos como líder y de hecho uno de ellos es que cuando delego soy, ¿cómo te diría? Me gusta una exigencia tan alta y no tan alta, sino me gusta que se haga como yo quiero, que no significa que sea mejor que como lo hace algún compañero mío, y hace que siga con ese micromanagement y me cueste soltar un poco las riendas, ¿no? Pero lo que sí que creo que es importante y creo que tengo como virtud es que suelo ser el primero que entra y el último que sale cada día. O sea, nadie de mi equipo pone en duda que soy el que más trabaja de toda la compañía. Y eso para mí es clave. Luego me equivocaré en mil cosas, pero esto sí que lo tengo. El hecho de liderar con el ejemplo, ¿no? Sí, Que eso es sí. clave. Y además creo que es clave, especialmente en la etapa en la cual quieres exigir más a tu gente, ¿no? Dices, hostia, yo te quiero exigir más a ti y te pido un esfuerzo, pero si yo no lo hago, o sea, si yo te pido un esfuerzo y me voy de copas, me dirán, mira, me pide un esfuerzo, pero él se va de copas. Eso es. Y creo que ese es el punto clave. Bueno, antes he comentado que para mí todo ser humano es emprendedor por naturaleza. Y de esa premisa muchas veces construyo muchas de las cosas de cómo veo la sociedad. Y pienso que emprender no es únicamente montar una empresa y o sea, convertirte en inversor es una forma de emprender también. Incluso tomar una actitud diferente dentro de tu empresa porque tienes el objetivo de promocionar y pues también creo que creo que al final emprender hay distintas formas y grados de emprender, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he notado con muchos jefes, que son poco líderes, porque piensan en relaciones más de corto plazo, es que tienen miedo de que la gente de su equipo crezca demasiado porque entonces se marcharán. Y yo lo que creo ahí es que ese jefe no está pensando lo suficiente como líder o no está pensando lo suficiente en el largo plazo y posiblemente si esa persona
se marcha, pero o sea, si le lleva hacia crecer al máximo nivel, que es que le convierta en lo más emprendedor que pueda ser ese trabajador suyo y que tenga una actitud muy emprendedora, pues el miedo sería que se vaya y monte una empresa por su cuenta. Pero lo que quizás el jefe no está pensando es que el primer inversor de esa persona, el que va a pensar, si es su referente, es en el que ha sido pues, su líder durante todos esos años. Entonces, si tú vas una actitud de jefe, no vas a invertir en un negocio de un trabajador tuyo porque nunca vas a querer que se vaya y que se convierta en emprendedor porque te da miedo perderle, y sin embargo, si tomas una actitud de líder, pues creo que puedes llegar a incentivar que esa persona acabe siendo emprendedor y tú seas su primer inversor en la compañía. También hay una frase muy conocida que a mí me encanta y es que le va un directivo a otro y le dice, oye, ¿qué haremos si se forman y les pagamos la formación y luego se van? Y la respuesta que le dijo es, no, el problema es si no se forman y se quedan. Entonces, yo creo que el punto es dame alas para volar y motivos para quedarme. Si yo consigo que un activo de mi compañía tenga un gran potencial con marca personal y con formación, lo que tengo que hacer es convencerle de que la sinergia, estando él conmigo como socio en la compañía, es mucho mejor que si lo hace él por su cuenta. En despachos profesionales, la figura de llegar a socio es una forma de fidelizar y de hacer partícipe a una persona con aspiraciones de emprendimiento en el proyecto, de modo que el proyecto también es suyo. Y eso lo incentiva a quedarse y no a irse. Pero siempre tiene que hacerse desde una vertiente constructiva, no limitando con cláusulas en el contrato de y si te vas y te montas por tu cuenta, te van a caer 7 maldiciones. No, o sea, no hay que ser abusivo. Lo que hay que hacer es incentivar y aunar esfuerzos para que todos estemos incentivados en la misma dirección. Esa para mí es la clave de un líder, totalmente. Para rematar, si queréis en una palabra, en una frase, ¿vale? La última pregunta sería, ¿qué consejo le daríais a vuestro yo si justo le tuvierais delante en el momento en el que iba a empezar a emprender? Si queréis, pues eso, una palabra, una frase, algún consejo que queráis darle después de todo este recorrido que habéis hecho. Está un poquito complicada, ¿eh? Justo en el momento de antes. O sea, Sí, en el de momento camino al notario. en el que toma la decisión, sí. ¿Qué dices? Tómate las cosas un poquito menos en serio. O sea, seguramente iría algo por ahí. O sea, es decir, yo me acuerdo que al principio, o sea, yo lo he pasado muy mal emprendiendo durante muchos años, aunque también lo he pasado muy bien, pero he tenido como a nivel muy emocional, ha sido duro y a veces me he puesto como un nivel de sobreexigencia muy heavy. O sea, por ejemplo, me ha costado mucho aprender que cuando gestionas el dinero de terceros, pues yo llevo 12 años invirtiendo el dinero de otras personas y hay de estos 12 años, pues X años en los que hay inversores que han ganado muchísimo dinero y hay inversores que X años han perdido dinero. Y para mí, asumir que un solo inversor perdía ese dinero era algo como intolerable y yo lo que diría es, tío, relájate, take it easy un poquito y disfrutar un poco más, que las cosas luego se van poniendo en sus sitios ahora sí. Yo le diría, compra Bitcoin. No, es verdad. Yo le diría, espero que hayáis comprado. Yo le diría que nada es tan importante como tu vida. Es decir, que está muy bien que tengas un negocio, que te obsesiones, que te focalices, está muy bien, pero al final tu vida, tu familia, tus amigos, eso es lo más importante. Y el negocio es importante, pero no es tan importante como el otro. Intenta no mezclarlo. Me la he quitado. Cuidado, ¿eh? Lo de Bitcoin. Lo del Bitcoin, claro. Sí, yo lo que te iba a decir es que si me veo justo en el momento yendo al notario, le diría, aguanta un par de años. Hazme caso. Ya está. Ahorra un poquito más, ¿no? Aguanta un par de Aguanta. años. Genial. Como en las películas. Cuando llegue el momento lo sabrás. ¿Sabes? Bueno, pues vamos a pasar Aguanta un par de años. a las preguntas finales del público. Normal. Pues Los domingos por la tarde cerramos, ¿vale? Ah, pues. No vengáis. Cerréis de volver, ¿eh? Y comer. No, es que siempre confían en mí en que puedo hacer buenas preguntas, pero en este caso no sé si voy a dar la talla. ¿Qué opinan de...? Es que claro, ha habido un poco un mensaje contradictorio ahí entre vosotros dos, porque, no, incluso entre los tres, porque aguanta un poco más
aguanta 2 años, ¿no? Y que lleva a pensar en el valor del sacrificio, del esfuerzo y que la recompensa viene diferida después de todo ese sacrificio y esfuerzo. Y que muchas veces los emprendedores tenemos la experiencia de que si no, de que hacia atrás vemos el valor de ese esfuerzo y que efectivamente tuvimos un resultado positivo y que si no nos hubiéramos sacrificado así no hubiéramos llegado a ese resultado positivo. Entonces, ¿hasta qué punto se puede compatibilizar eso con seguir teniendo una vida personal, familiar, amigos, etcétera, y o no tomarse las cosas tan en serio con de verdad llegar a tener la recompensa después de ello? O sea, es como un conflicto que yo creo que siempre tiene un emprendedor de hasta qué punto tengo que hacer ese sacrificio o decir, bueno, esto es solo negocio, solo dinero y no voy a sacrificar el resto. Y voy a terminar con recuerdo a un empresario muy grande que decía en una conferencia en Viena, que estuvo en una conferencia suya, que decía, yo lo que hago es planes de 90 días. Planes de intensivos, y en esos 90 días en que tengo que meterle una gasolina extra al negocio hasta que salga adelante, en esos 90 días no veo a nadie, a ningún amigo, me invitan a una boda y no voy, pero que esos 90 días son intensivos y eso me da como la gasolina para que los siguientes 2 o 3 años ya como que vaya súper bien. Y bueno, un poco la reflexión entre este punto de equilibrio que es como tan importante tener a la hora de emprender. Gracias. Yo te contesto con mi experiencia personal. ¿Por qué me diría que aguantará 2 años? Bueno, porque coincide, yo también tengo una niña como Jorge, que tiene 5 años ahora, exactamente la misma edad que mi negocio. Él lo ha dicho en su ponencia, que si tuviera que recomendarle a alguien emprender, no lo recomendaría en el momento que va a tener un hijo. Entonces eso fue justo lo que hice yo. Y, y bueno, también ha dicho él, que es que me sentí súper identificado, que con la edad le vas perdiendo importancia al dinero, le vas quitando importancia al dinero y se la das a otras cosas. Y yo hubiera esperado un par de años porque esos 2 primeros años de mi hija, pues quizá no he estado todo lo presente que me hubiera gustado, quizá no, seguro, no he estado todo lo presente que me hubiera gustado, porque mi negocio necesitaba de mi presencia también. Entonces yo no me podía multiplicar. Y sé que si hubiera esperado esos 2 años, además me hubiera formado, además hubiera podido estar con mi hija y entonces después de 2 años quizá hubiera tardado en vez de ahora, hubiera sido el año que viene, pero sé que confiando en mí mismo, con perseverancia, con resiliencia y siendo alguien con capacidad de adaptación, hubiese llegado al mismo objetivo y los 2 primeros años de mi hija hubiese estado con ella, simplemente por eso. No me arrepiento porque no tiene sentido arrepentirse. No tiene sentido. Todo eso me ha llevado hasta donde estoy hoy. Creo que si hubiera esperado 2 años me hubiera llevado igual, pero no estoy seguro, no tengo la certeza. Entonces, donde estoy hoy, en todos los sentidos de mi vida, estoy bastante contento. Entonces no me arrepiento para nada. Lo hice conscientemente y lo hice por sacar adelante mi negocio, que también era mi sueño. Entonces, para nada me arrepiento. Para nada. Yo creo que hay un concepto que en economía se conoce que es el costo de oportunidad, ¿no? Y al final tus horas del día son limitadas y tus opciones son infinitas. Entonces, tú tienes que decidir qué hacer con tu tiempo y qué hacer con tu energía y con tu foco. Entonces, ¿se puede emprender sin renunciar a una vida personal? Yo estudiaba, trabajaba y emprendía a la vez en la facultad. Lo podía hacer. Y tenía pareja, amigos y lo llevaba bien. Pero hay veces que tu negocio, si quieres que funcione y que crezca como tiene que crecer, te exige, te demanda una cantidad de tiempo muy alto. Entonces, tú ahí tienes que decidir si quieres priorizar tu negocio y, por tanto, escalarlo muy rápido o no. O pones por delante otras cosas, como podría ser pues, la familia, la amistad, un hobby, etcétera. Y yo creo que es una decisión muy importante y creo que no va de arrepentirse o no, sino va de ejecutarlo o no. Y en ese caso, pues se ejecutó y el resultado ha sido bueno. Imagínate que podría haber pasado que hubiera ejecutado, hubiera renunciado a estar tan presente como él querría con su hija y encima le hubiera ido mal el negocio. Encima. Eso podría haber pasado y hay gente que le pasa. Entonces, creo que mi mensaje es, oye, focalízate en tu negocio, pero no olvides lo otro. Yo creo que en el momento que lo pones sobre la mesa es porque no se ha olvidado, lo tiene presente. Y ha estado con su hija seguro. No tanto como hubiera querido, pero ha estado, ¿no? Entonces creo que hay que, cuando pones orden de prioridades, y el dinero es
en mi opinión, de las últimas en esta lista, pues tienes que tener presente que lo importante es tu vida, tu familia y tus amigos, y que el negocio es una parte importante de tu vida, pero no lo es todo. Hay gente que se vuelve loca y se encierra con su negocio hasta el punto de que se aísla de todo el mundo. Creo que no es el camino, en mi opinión. Yo me siento muy identificado con lo que estaba diciendo Marc, a título personal, como persona que me obsesiona, que muy joven me pasó eso. Y claro, si me preguntas si me arrepiento, pues no me arrepiento, porque también considero que es parte de lo que me ha llevado hasta aquí y me ha configurado como el tipo de persona que soy y creo que es pues lo que me permite también pues enfocar de otra manera ahora mismo el trabajo. Y no has llegado a decirlo, aunque todo el rato estaba implícito, pero para mí en concreto lo que más puse en juego en mi vida fue la salud. O sea, es decir, al final hay determinados ritmos y hay determinadas obsesiones que te pasan mucha factura. Entonces, para mí ahora mismo, que me he vuelto a lanzar a emprender 12 años después y que pues trabajo con gente que no había trabajado antes, el equilibrio entre la vida personal y la profesional, el que en el momento en el que te empiezas a tener señales de tu cuerpo, de que tu sistema inmunitario ya te está diciendo como, hey, que las cosas no, que a lo mejor estás ahí a un ritmo que no toca, pues creo que hay que aprender a escuchar un poco al cuerpo. Creo que el deporte es fundamental y yo dejé de hacer deporte pues durante más de 10 años, pero por completo, y entonces pues me he dado cuenta que ahora mismo hay como ciertas cosas, por supuesto la primera, mi hija y mi mujer, porque al final es ese eje de la familia lo que hablábamos, la salud junto con eso, pero luego también eso, las relaciones personales y cultivarlos. Pero en mi caso, yo digamos que he sacado el aprendizaje 15 años después y con una factura que me ha salido muy cara. Pero bueno, al final me alegro de haber aprendido esa lección porque hay gente que llega al último día de su vida y se da cuenta mirando para atrás de que no pasó tiempo con sus hijos en 40 años. Y joder, pues Miguel se da cuenta pues cuando su hija tiene 5 y seguramente hace unos cuantos años, muy al principio. Sí. Yo ya llevo un tiempo que paso un montón de tiempo con ella y estoy encantado. Estoy encantado. De hecho, también viene a colación un poco de lo que hemos hablado antes. En mi Instagram personal, lo que intento transmitir un poco de manera, pues bueno, igual, ¿no? De una manera muy natural, es cómo compaginar el tener una niña, intentar ser un papá presente y a la vez tener un restaurante y tener todas esas responsabilidades en el inicio, ¿no? Entonces, creo que es guay dar visibilidad a todos los tipos de negocio y, y nada, ya está, eso es todo. Yo para terminar quería preguntaros una pregunta un poco así para, digamos, explayarnos un poco, que sería, de aquí, pues, ya claro, pensar de aquí a 50 años es un poco extraño, pero me gusta plantearlo así, y es porque, por ejemplo, ya han venido gente... ¿Cuántos has dicho? 50, por ejemplo. Vamos, Estaremos. bueno, entonces, pero va a tener sentido cuando lo plantee. Digamos que, pues, una persona ha venido aquí y me ha hablado de IA. Otra persona, y de repente tú me hablas de que el emprendimiento es muy importante y todo este tipo de cosas. ¿Crees que nos dirigimos a un futuro donde cada vez va a ser más importante emprender y tener una mentalidad emprendedora? ¿O por el contrario, crees que todas estas nuevas revoluciones tecnológicas lo que nos va a permitir es, digamos, ser un poco menos emprendedores? Digamos, no vivir esa experiencia de emprender a ese nivel tan grande o digamos con un, no sé, con un colchón más grande. No sé si me estoy explicando. Me cuesta decir si en mi caso concreto si es más o menos, porque yo creo que ha tenido una importancia crucial. Quizás es un buen momento para darnos cuenta de la importancia crucial que ha tenido la actitud emprendedora a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, me refiero que cuando tenías que salir a cazar y cuando no tenías casa, cuando tenías que asegurarte que el fuego se mantuviese encendido para espantar a las bestias, o sea, me refiero, creo que es que está tan imbricado en el ser humano que yo creo que es un momento muy crítico porque hemos perdido la conexión con esa naturaleza humana. Pero yo creo que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías o todo el futuro que venga, más distópico, más utópico, todo, yo creo que van o sea, es decir, van a traer bastantes retos relevantes a los que vamos a tener que, como sociedad y como individuos, responder y por tanto, bueno, pues yo creo que a cualquiera recomendarle que sea muy emprendedor va a ser algo muy positivo para su vida. Me encanta porque cuando los economistas no sabemos la respuesta, porque no tenemos la bola mágica, siempre miramos al pasado y vemos qué ha pasado en épocas anteriores, ¿no? A ver, revoluciones tecnológicas,
las ha habido a lo largo de la historia de la humanidad y creo que la tendencia es que en todas esas revoluciones industriales, tecnológicas que ha habido, la derivada ha sido que ha habido más oportunidades de emprendimiento. Eso por un lado, con lo cual yo creo que me inclino más hacia la parte de que habrá más emprendedores que ahora. Espero y deseo por el bien de todos. Y luego hay otra cuestión que también comentábamos en el Extra Spicy del fondo de inversión, que con IA la barrera del capital para invertir cae. Es decir, veremos empresas de una sola persona con asistentes de IA a un coste absolutamente irrisorio, creando imperios empresariales y vendiéndose compañías por 1.000 millones que solo hay una persona dirigiendo la compañía. Y creo que esto facilita el emprendimiento porque te elimina la barrera del capital. Sí, yo iba a decir literalmente lo mismo, que cualquier innovación lo que hace es que las mentes inquietas se pongan a buscar la oportunidad de encontrar nichos que todavía no se han descubierto. No sé, ahora mismo no tengo el dato en la cabeza, pero sí que he leído infinidad de veces. En 2060 habrá no sé cuántos mil empleos que todavía no se han descubierto, ¿no? Y luego quería también hacer referencia a un meme, yo soy muy de memes, y hay un meme muy interesante que va muy relacionado, que sale una persona, un tío de repente mirando como a un paisaje y pone, ¿cómo coño crearon el wifi a partir de esto, ¿no? Y es un poco lo que tú dices, ¿no? Pues ahora viene, a partir de eso, literalmente crearon el wifi de las montañas y los ríos y los árboles, ahora hay wifi. Entonces, eso era impensable hace 500 años, ¿no? Y sin embargo, ahora vas a un sitio y no hay wifi y dices, joder, vaya, pues con esto va a ser lo mismo. Llegará la IA, se irá implantando poco a poco cada vez más en todas nuestras vidas y lo que te he dicho, las mentes inquietas que por suerte esperemos que cada vez, como dice Marc, sean más, se romperán la cabeza buscando nichos y oportunidades y espacios que todavía no se han descubierto para, para emprender y para sacar esa capacidad emprendedora, sin duda. Pues ya. Vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a los tres, también a Paul por participar. Y nada, un aplauso para ellos, ¿no? Que son una cosa-